Listo, listo, ya Gracias. estoy grabando. Acá queda alguien que se llama Cristian para, por si terminan antes de que nosotros no lo hemos terminado, para decirle para que desconecte la reunión. Perfecto, gracias Camilo, muy gentil. Vale, señora, mira. Que estés muy bien. Venus, Yo soy ingeniería química. ingeniera química. Ikigai, Yo soy ingeniera de alimentos. Ana, Yo estudié delineante arquitectura y hice algunos estudios de psicología, aunque no lo practiqué. y pues Tara es psicóloga. No sé si alguien me falta. Bueno, listo. Esta información es importante para mí. Bueno, entonces, estábamos mirando, iniciando con lo que les decía, que pues espero que sea como la posibilidad de conversar sobre los diferentes tópicos que han sido tocados en otros videos y miremos un poco cómo los estamos entendiendo por un lado, que nos ayudemos a entender unos con otras, y por otro lado, qué aplicaciones concretas le vemos a los diferentes aspectos que se van tocando a ti. La primera cosa que empiezan ellos hablando es esa comparación que seguramente muchos hemos visto del cuerpo con una máquina y del cerebro como un ordenador. En ese punto, digamos que entendimos de por qué a Nazaret Castellanos le parece que es un absurdo hacer esa comparación. ¿Qué elementos toca ella de diferencia entre el uno y el otro para que ella diga esa comparación es al lugar? ¿Qué recuerdan de lo que observamos? Bueno, yo recuerdo que ella habló ahí muy claramente de impermanencia, ¿sí? El comparar un cerebro con un computador, pues es algo absurdo, porque realmente a un computador se le alimenta cierta información y al cabo de mucho tiempo, de muchos años, uno aprende el computador y está la información intacta, mientras que nuestro cerebro mantiene esa impermanencia en que se va transformando de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a la cultura, a la educación, a la forma. Absolutamente todo nuestro alrededor nos afecta nuestro cerebro y también nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo va cambiando porque de acuerdo a los recuerdos o a la memoria o a las vivencias, todo eso viene a segregar químicos y pues también va a ir transformando el cuerpo. Entonces, cuando uno tiene una vivencia, la vive en ese momento, ¿sí? Y cree que uno vio las cosas tal y como fueran. Y no, realmente no, porque uno las vio de acuerdo a sus vivencias, a sus conocimientos, a sus creencias, ¿sí? Y es más, cuando las vuelve a revivir al año o a los 2 años, uno las vuelve a revivir, pero no como la vivió, sino de acuerdo al momento en que está en el cuerpo y el cerebro en ese instante. Entonces ella también hablaba de que uno no puede decir es que yo lo recuerdo tal y como fue, porque es que el cerebro va teniendo un proceso de cambio también. Entonces, eso sí, me llamó mucho la atención. ¿Alguien quiere agregar algo más en relación con este punto de la comparación del cerebro y el cuerpo con una máquina? Sí, valiente, buenas tardes. ¿Sí? Adelante, Tara. No, dale, Venus y dale. luego Tara. Venus y Tara. Bueno, es que ella decía que era muy simplista, o sea, era simplificar mucho la cosa si se comparaba un ordenador con el cerebro, ¿cierto? Y que no cabía lugar esa comparación. O sea, como lo dijo Ana, o sea, uno ingresa mucha información en computador y esa información va a estar ahí, pero no sufre transformación. En algún momento se va a llenar su capacidad, ¿no? Entonces, que no son comparables. Entonces, lo que me gustó de la comparación fue que ella dijo que era una forma muy simplista. El cerebro tiene conexiones, tiene muchísimos procesos
que están ocurriendo al mismo instante y que finalmente no es, digamos que todos los caminos neuronales que hay se van regenerando con base en las vivencias. Es decir, el cerebro que teníamos hace 10 años no es el mismo cerebro que tenemos hoy y no será el mismo cerebro que tengamos dentro de 10 años, que es diferente al computador, ¿no? El ordenador es solo uno y él va a tener más información, pero no por eso va a hacer más procesos. Va a ser los mismos procesos hoy, mañana y siempre. Ujú. Tara, Pues a mí una de las cosas que más me impactó es la frase que ella ha repetido en muchas, yo creo que en todos los videos está, y es que no vemos las cosas tal como son las cosas, sino como nosotros las percibimos, lo cual, como nosotros las sentimos, perdón, lo cual quiere decir que el mundo no es así como está, como hubiese sido la información en el computador, en el ordenador, sino como nosotros la estamos percibiendo. Y percibirla es, sumándome a lo que dice Ana, obviamente hace 10 minutos seguramente mi estado emocional, el hambre, el frío, las circunstancias que he vivido, pues me cambiaron ya a estos 10 minutos presentes todo para que yo pueda percibir el mundo de una manera distinta. Entonces, para mí eso es bien importante, la percepción. Ahora, la percepción de qué depende, de mi momento presente corporal y también de lo que yo tengo ya en la mente, lo que ya tengo guardado, la información, el conocimiento, la sensación, los recuerdos, la memoria, bueno, todo ese bagaje. Y eso hace que cambie, pues, obviamente la realidad, que no pasa lo mismo en el computador. Yo en ese momento, cuando estuve escuchando esta parte, entonces yo pensaba, ¿cómo va a pasar entonces con la inteligencia artificial? ¿Sí? Porque obviamente ahí las cosas cambian. Yo viendo las nuevas mujeres que nos van a suplantar y algo que me leí ayer, impresionante, la creación de los bebés que van a salir en 10 años, una cantidad de bebés que van a crear, que son bebés también por procesos. Eso está, a mí me impresionó mucho eso, ¿no? Que son bebés creados, y hay una discusión grandísima desde la ética, desde la moral, desde la religión, desde una cantidad de miradas, pero yo sí decía, bueno, ¿y entonces qué va a pasar, no? Porque es esa lucha que se está dando, que son además los cambios de los que Nazaret dice, yo los he vivido, los cambios que se están dando con la ciencia en ese acercamiento que se está dando hacia la conexión del corazón con nuestra mente. en esa línea de lo que está diciendo Tara, sí, para no ir tan lejos, el Waze, que todos lo usamos en algún momento, el Waze, ¿por qué se vuelve tan preciso? Porque el Waze es una plataforma que se va alimentando con la información que van dando los consumidores. Entonces, si uno toma una ruta, el Waze aprende de esa ruta y la incorpora en su sistema de funcionamiento. Entonces, digamos que ya no es tan estático como un ordenador, ¿no? Sino que en esa línea de la inteligencia artificial se asume que efectivamente puede aprender, ¿no? Y puede aprender tanto una máquina en este momento que a mí me gusta mucho el ajedrez. Y hubo un momento en que ponen a uno de los campeones mundiales de ajedrez a enfrentarse a una máquina y la máquina le gana. Y eso es muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué le ganó la máquina? Pues porque resulta que el ajedrecista, por más de que era un genio, él tenía en su cabeza lo que él alcanzaba a almacenar, pero la capacidad de almacenamiento y de manejo de información que tenía el otro, de meter cantidad de estrategias de diferentes jugadores, pues hacía que la cosa fuera más compleja, ¿no? Entonces, es una discusión que no es de poca monta, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todas esas máquinas, no, es decir, está mal, es decir, Nazaret Castellanos dice, listo, ¿cómo comparar el cerebro con un ordenador?
pues que no va en la misma línea. Lo que estamos logrando es que las máquinas alcancen al cerebro un poco, ¿no? Se va en la línea, es al contrario, la máquina tuvo como modelo para su creación el funcionamiento del cerebro. No sé si alguien quiere decir algo más o abordamos otra idea del texto. Bien. Entonces, me gustaría que profundizáramos en un elemento que empieza a tocar Tara, que es la representación interna de la realidad, ¿cierto? En el punto anterior, en últimas, como lo decía Ana, lo que se nos evidencia es lo dinámicos que somos todo el tiempo, ¿no? Estamos en constante transformación. Hace un tiempo iba yo donde un médico que me hizo una comparación muy bella, a mi modo de ver, decía, mire, para mí el cuerpo es como un atardecer. Usted ve un atardecer y empieza a ocultarse el sol y a los 10 minutos ese atardecer ya es otra cosa. Me decía, el cuerpo es exactamente igual, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que compran algo y de pronto en el almacén les pareció divino y cuando llegan a la casa dicen, uy, hola, yo no sé por qué me compré esto, ¿no? Como que la emoción del momento cambió y ya no me pareció tan relevante comprármelo. O cuando lo vi en el almacén entre tanta cosa, no me pareció tan bonito y ya cuando lo veo solo en la casa digo, uy, está muy lindo, ¿no? ¿Cómo hasta en eso cotidiano se está viendo esa transformación y ese dinamismo que somos nosotros, ¿no? Hasta en cosas tan simples como eso. Ahora, miremos un poquito y profundicemos, miremos lo de la representación interna de la realidad, que empiezo a esbozarlo, Tara. Yo quisiera pedirle el favor a cualquiera de las dos ingenieras, no sé si Venus o Ikigai, Ay, nos quieran, por favor, y les voy a pedir a las demás personas que cojamos lápiz y papel. Vamos a coger lápiz y papel y cada una va a tomar nota. ajá. Y las dos químicas, por favor, cojan cualquiera de las dos, levante la mano quien quiere hacerlo. Quiero que por favor nos hablen 3 minutos, que voy a cronometrar. Nos hablen 3 minutos, ya les digo de qué. Espérense, porque esta cosa a mí me funciona, este reloj todo chistoso. Esto, a mí la inteligencia mínima de un reloj de estos me la puede, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Voy a cronometrar 3 minutos. En los 3 minutos, ¿qué quiero que haga la persona que lo desee hacer de las dos químicas? Que nos hable de un tema de su especialidad. Las demás personas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nota de lo que la persona esté exponiendo. Vamos a estar en una clase de química de 3 minutos por reloj y nosotros vamos a tomar nota. ¿Listo? No sé, Ikigai o Venus, ¿quién me quiere colaborar en ese ejercicio? Ikigai tiene en silencio el micrófono, no la escucho. Que yo no soy química, entonces se lo dejo a Venus. Listo, Venus, arranca. Bueno, les voy a hablar acerca de efectologías de las fundiciones, ¿sí? ¿De Entonces, qué? de efectología de las fundiciones. Defectología. Defectología, defectos de materiales. Voy a hablarle a ustedes de resistencia de materiales, ¿sí? Ah, defectos. Defectos en los materiales y específicamente voy a hablar acerca de fundiciones de hierro, ¿sí? Entonces, es importante saber para hablar de este tema que cuando nosotros vamos a utilizar piezas metálicas que están sometidas a altas temperaturas, sea por su trabajo o por la condición, vamos a requerir materiales especiales. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes prenden su carro, las temperaturas a las cuales el motor llega o los pistones llegan son unas temperaturas de combustión muy altas, 700, 1000 grados centígrados. Cuando llegan a esas temperaturas, pues se requieren materiales que estén capacitados para aguantar esas temperaturas, ¿sí? En el caso que les quiero hablar de las fundiciones, quiero referirme a un caso de transferencia de calor. Entonces, cuando nosotros trabajamos con altas temperaturas, debemos tener en cuenta que debemos refrigerar las zonas, es decir, tenemos que colocar o una sustancia que acompañe estos materiales
que robe ese calor y podamos evitar un daño en las piezas y mantener una temperatura de trabajo adecuada para las piezas. Generalmente, el fluido de refrigeración que más se utiliza en el mundo es el agua. El agua porque tiene unas características que permiten, por su costo, es decir, la consecución de agua es fácil, es un fluido que puede ser bombeable, ¿sí? Es un fluido que por encima de 0 grados centígrados, o sea, más de 0 grados, es un fluido líquido, entonces realmente es fácilmente manejable. Cuando nosotros vamos a hacer y vamos a colocar piezas a una temperatura, vamos a sumergir o vamos a mantener una pieza por encima de los 1000 grados centígrados, necesitamos hacer una refrigeración constante. Existen el desarrollo de unos materiales que son materiales de fundición. Estos materiales están constituidos en su mayor proporción por átomos de hierro, ¿cierto? Estos átomos de hierro tienen ciertas características y cierta distribución que hacen que el material sea sólido a temperatura ambiente. Este material va a aguantar, por el proceso de producción, que es de fundición, va a aguantar muy bien altas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que no se va a fundir, que no se va a romper, que no se va a cizallar, sometidos a altas temperaturas. Cuando nosotros vayamos a comprar una pieza de estas características, tenemos que tener algunas consideraciones. Y es que producir fundiciones no es sencillo. Y todas las fundiciones, por más perfectas que sean, tienen algunos defectos de fundición. Estos defectos se originan pues, por los procesos mediante los cuales se producen, por las arenas de moldeo, por la salida de los gases cuando estamos haciendo las piezas. Entonces, las normas establecidas para poder estipular o poder determinar la calidad de una pieza ya están establecidas, considerando que van a haber defectos que no vamos a poder evitar. ASTM es una norma internacional la cual rige para este tipo de normas, ¿cierto? Entonces, esta norma tiene una escala que va de 1 a 5, categoría A, categoría B, categoría C, categoría D y categoría E. 5 categorías. Muchas gracias, Venus. Bueno. Muy bien. Yo les quisiera preguntar cómo se sintieron mientras tomaban notas de la información que nos estaba dando Venus. Pues yo sentí que era un lenguaje chino para mí. Absolutamente desubicada, no podía ni siquiera, o sea, mi mente no me da para crear como el escenario, porque es absolutamente desconocido para mí ese tipo de temas, de experiencia, entonces fundición, y no, para mí absolutamente incomprensible. ¿Qué opinan? A ¿Qué mí, sintieron las demás personas? ¿Sí? a mí me llevó a un evento o a una visita de hace muchos años que hice en el Parque Industrial acá en Sogamoso, en una empresa, donde vi el proceso de las vigas grandes de hierro, ¿no? Encendidas en ese rojo profundo, como con una grúa, supongo, las sumergían, supongo, en agua, según la explicación de Venus. Entonces me recordó fue ese momento, porque pues si no hubiera estado en ese momento, en esa observación y la impresión del calor que eso genera, ¿no? Una temperatura muy alta en el ambiente, me llevó fue a eso, porque si no, no había entendido nada. Muy bien. Creo que todos estábamos, a excepción de Venus, que se explaya y va hablando como si estuviéramos hablando de tomar café por la tarde, ¿cierto? Todas las demás creo que estábamos en chino, ¿no? Y ese esfuerzo mental. Entonces, fíjense cómo en esa representación interna de la realidad de la que habla Nazaret Castellanos, ella habla de cómo la información va entrando y a medida que va entrando va pasando por diferentes partes de nuestro cerebro. Lástima que Nio no esté aquí para que nos diga exactamente cuál era la parte, pero bueno. El tema es que, fíjense que una de las primeras partes por donde pasa la información es por nuestras bases de memoria. Y las bases de memoria de todas las demás están más en el área de humanidades, hemos estado más en contacto con otras cosas que con este lenguaje que tiene Venus, que a mí me resulta de un árido increíble y no le entiendo igual que Tara ni 5 de lo que está hablando,
Sin embargo, uno ve en ella una emoción mientras va hablando y para ella uno ve que tiene sentido todo lo que está articulando. Sin embargo, fíjense que en ese baño que va haciendo la información en la memoria, no tenemos, la mayoría de las que estamos acá, unos anclajes de la memoria que nos hagan fácil comprender la información. Entonces, seguramente si alguna de nosotras va a repetir lo que dijo Venus, pues va a deformar terriblemente la información. Y si uno es suficientemente arrogante, va a decir que eso fue lo que ella dijo, no que eso fue lo que entendió, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí digamos que lo que yo tengo como base en mi cerebro, ahí es donde yo empiezo a articular la información. Dependiendo la cantidad de centros de articulación que yo tenga de esa información, me va a quedar una articulación de una manera o de otra. Ahí también van a entrar mis valores. Entonces yo voy a rechazar ciertas informaciones y voy a apropiarme de otras si no es una información técnica. Entonces fíjense que ahí digamos que la información va anclándose en mi cerebro de acuerdo a mi bagaje. Primer punto, porque va pasando por las bases de memoria. La siguiente estación por la que va la información es la emoción. Y entonces ahí viene el si uno se siente cómodo, no se siente cómodo, le atrae o no le atrae. Y de pronto la emotividad con la que nosotras estábamos recibiendo la información era bien diferente a la emotividad que había en Venus, que le fascina ese tema. Entonces, eso también va a influir en la forma como nosotros vamos almacenando la información en el cerebro. Y por otro lado, pues las otras cosas que siempre hemos oído, que es que comimos por aquello de cómo la microbiota afecta los procesos de memoria y cómo afecta la emoción y cómo afecta todo, ¿no? El latido del corazón, si a eso le agregamos el parpadeo neuronal que nosotros tenemos, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre lo que la persona dice y lo que uno percibe. A eso se refiere Nazaret Castellano, según lo entiendo yo, en la construcción de la representación interna de la realidad. La representación que yo hago de la realidad depende de mis mapas mentales en información, emocionales y de todo, además de la microbiota y todo lo demás. Por consiguiente, en cualquier conversación, pues lo que decía Ana hace un rato, es como muy difícil decir que eso fue de determinada manera. Entonces, en últimas, es ratificar que todo lo que nosotros hablamos lo estamos hablando desde nuestro mundo subjetivo y que nosotros, y yo ahí las invitaría a que hiciéramos un ejercicio en esa misma línea, y es que yo les pediría que me describan en este momento un evento en el que ustedes, por ejemplo, miremos, ustedes ahorita cómo describirían la temperatura. Alguien que me diga cómo describiría la temperatura en la que está en el sitio donde se encuentra. Bueno, también absolutamente sofocante, húmeda, agotante realmente. Agotante. Agotante. Agotante, sofocante y absolutamente húmeda. Fíjense que, y seguramente, listo, Ikigai lo describe así. María o Michelle, por favor, describan la temperatura de donde están. Ikigai está en República, ¿no? Para mí fría, en Bogotá frío. En Bogotá, Frío. frío. Observen el lenguaje que utilizamos, ¿no? Observen el lenguaje. Ikigai habla de absolutamente sofocante en donde ella está. Michelle dice, en Bogotá frío. Alex, Observan, María. ¿cómo? ¿Perdón? María dijo frío. Yo, María. Ah, María dijo frío, listo. Fíjense el lenguaje que utilizamos. Si ustedes lo observan, es un lenguaje taxativo. O sea, eso es de esa manera. Está absolutamente sofocante y en Bogotá está frío.
¿Cómo Esa es sería una percepción, verbalizar? es una percepción, es subjetiva, ¿Cómo porque no cómo es, lo verbalizaríamos para ser coherentes con que es una percepción? ¿Cómo lo verbalizaríamos y no como lo estamos verbalizando como si fuera una verdad absoluta? ¿Cómo lo Porque verbalizaríamos? que siento, ¿no? Que en este momento, aunque sé que Yo la lo temperatura siento. es baja, en este momento siento que la temperatura del cuarto donde estoy es adecuada, que puedo estar sin saco. Entonces es una temperatura que me permite estar cómoda, es templado, ¿no? o simplemente percibo, la percibo como fría o percibo que está sofocante, caliente, es una percepción, ¿no? Es una percepción. Yo me siento sofocada con el clima que está haciendo aquí en República. Yo me siento con un frío terrible, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros en el día a día utilizamos una verbalización contraria a esto que nos dice Nazaret Castellanos y que nos impacta mucho, pero fíjense también lo difícil que es interiorizarlo para uno, ¿no? Entonces, lo tenemos como un discurso, de ahí a que lo logremos interiorizar, hay un trecho grande, y que lo logremos interiorizar al punto de volverlo carne. ¿Qué sería volverlo carne? Poder hablar todo el tiempo en un lenguaje no taxativo. Siento frío, siento calor, me parece. Y fíjense que uno, o por lo menos yo, en muchos momentos, aunque este es un ejercicio que he tratado de hacer desde hace varios años y me cuesta un trabajo tenaz, el de no utilizar lenguaje taxativo, y cuando menos me doy cuenta, otra vez lo estoy utilizando. Entonces, fíjense cómo muchas veces uno va por la calle y dice, uy, esa vieja, ¿cómo se va a poner ese saco tan horrendo, no? Pues si fuera horrendo no lo venderían, ¿no? Entonces, diferente a que yo diga que yo ese saco no me lo pondría porque a mí no me gusta, no me gusta ese color, no me parece bonito. Pero fíjense que todo el lenguaje que utilizamos es un lenguaje taxativo la mayor parte del tiempo. Por consiguiente, ahí nos estamos creyendo dueños de la verdad. ¿Sí? Esto que va trabajando Nazaret Castellanos sobre la Una construcción. pregunta valiente, si tú me puedes recordar el significado de la palabra taxativo. Exactamente, Es taxativo así, significa que no tiene cambio, que es así, una es verdad así, o sea, Es irrefutable. absoluto. es Como absoluto, absoluto, es absoluto, sí. absoluto. Está Ok. haciendo un frío O sea, tenaz. es así. Pues quién Es sabe, así, ¿no? no tiene... No, yo tengo un frío tenaz, ¿no? Y yo puedo, y yo, por ejemplo, soy una persona que puedo sentir frío en Melgar, ¿no? Todo el mundo me paga la risa. Por ejemplo, ¿no? Cara, Hay una de las cosas que precisamente cuando yo llegué a esta parte del video relacionaba, y es dentro de las necesidades internas que nosotros tenemos que nos dificultan tanto las relaciones interpersonales, aparece, por ejemplo, la necesidad de tener la razón. de acuerdo. Y es una de las problemáticas centrales reflejadas en esto que estamos hablando, ¿no? Y eso nos lleva a grandes dificultades en las relaciones interpersonales. En Y la yo lo relacionaba comunicación. con una parte más adelante que habla ella, y es que efectivamente no alcanzamos a llegar a este nivel que habla ella para evitar que la emoción nos invada. Y si la emoción nos invade, pues yo tengo la razón, sea lo que sea, ¿no? Yo les comparto una experiencia que para mí fue tan valiosa en su momento y hasta hoy, no sé cuántos años después, unos 16, 18, de pronto 20, comprendo en la relación. Yo fui docente de clínica mucho tiempo y luego llego a ser docente de psicología social. Entonces, para mí era un lenguaje distinto y en el primer semestre donde fui docente, había un ejercicio que era, trabajemos las representaciones sociales que hay en Sogamoso. Entonces mirábamos íconos, mirábamos señales, mirábamos lenguajes, creencias, mitos y una cantidad de cosas. Y cuando compartíamos eso y se socializaba con los estudiantes, yo decía, pero ¿cómo así? Ellos son sogamoseños y percibe esto de esta manera. Yo no era sogamoseña, llevaba menos tiempo y percibe esto de esta manera y muchas veces me tocó ir a buscar
porque claro, la menos familiarizada con una señal, con una iglesia que tenía toda una representación social, pues tenía que ir a buscarla para entender qué era lo que pasaba y cómo cada uno me decía, de la misma Virgen de Moncá, me decían diferentes cosas. Hoy entiendo qué fue lo que pasó en mí, ¿cierto? Porque no, yo pues lo hice y todo, pero hoy lo entiendo desde el proceso que se da a nivel cerebral y al proceso que se da a nivel de las representaciones. Para mí hoy fue así, pues hoy no, cuando estudié el video, porque fue como una revelación, como que uno, ya como que hace la conexión. Y también hacía la conexión en eso, de la necesidad de tener la razón. Y eso me llevó a entender cómo si nosotros comprendemos que es absolutamente subjetiva la percepción de la realidad, pues podemos fluir mejor. Me parece un aporte bueno porque entonces uno deja de poner como esa barrera y esa pelea en demostrarle a yo no sé quién, porque es una pelea interna que se tiene la razón entre algo, ¿no? Me pareció importante porque la fluidez la encontré como un elemento, sobre todo en las cuestiones internas también, ¿no? Internas de uno, pues, solas, y en la relación con el otro. Me pareció muy valioso. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario en relación con este punto? Con el punto de algo de la realidad que decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Refería al Talmud, que es un, no sé, ¿al qué? Sí, Talmud es. Sí. Bueno, no sé exactamente, pero imagino que es un escrito. Bueno, me parece bueno esa parte, ese aporte. En realidad vemos como, no con las cosas como son, sino como nosotros somos. O sea, con nuestras experiencias, nuestro diálogo interno, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras vivencias. O sea, todo eso lo proyectamos y vemos esa realidad que lo que dices es subjetiva, porque depende de cada cual, ¿no? De la experiencia de cada uno, de la emoción de cada uno, bueno, de la percepción de cada uno. Entonces, la realidad no es una sola, sino cada uno tiene su propia realidad, diría yo. Exactamente, además de ver cómo, si lo miramos desde otros lados, cómo los contextos en los que uno fue educado marcan también esa lectura, ¿no? Y entonces lo que para mí puede ser una locura para otra persona es lo más obvio, ¿no? Yo me puedo una persona en la India se puede morir de hambre al lado de una vaca y no se la va a comer y desde mi perspectiva le puede uno parecer que qué tan estúpido y sin embargo desde su marco de referencia es preferible morirse a comerse la vaca, ¿no? Entonces, como todos esos contextos son tan vitales y digamos que yo lo veo como Nazaret Castellanos llega a esta subjetividad y desde otros campos se va llegando también a la misma idea de que la realidad es una construcción, ¿no? Una construcción, hay alguien que dice, uno llega a un discurso que ya está caminando, ¿no? Y entonces uno lo que hace es tratar de meterse, cuando nace, lo meten en esas conversaciones, ¿no? Y esas conversaciones son diferentes si uno nace en un hogar judío o un islámico, en qué lugar del mundo nace, ¿no? Entonces, me parece que es bien, bien importante y yo las invitaría básicamente a jugar con el ejercicio de apropiarse en el lenguaje de lo veo de esta manera, lo pienso así, usted lo ve así, yo lo veo de tal manera, en la línea de no tener la razón, que si vamos es también todo lo que nos planteaba Edgar Tolle también digamos, en el origen de las guerras y demás, ¿no? Que es esa identidad, esa identificación tan fuerte con el yo, y que observemos qué pasa en nosotras cuando hablamos de esa manera.
¿Qué ventaja tiene hablarlo de esa manera? Que también ahí voy produciendo una transformación en mi cerebro, porque voy haciendo conciencia de cómo hablo y desde ahí voy produciendo una transformación en mi cerebro. Bien. Valiente, yo tengo un aporte ahí y hablamos de que vamos a hablar de tópicos y Ujú. dijimos, vamos a ver todos los tópicos y como de cómo nos aporta. Pienso que esta es una muy buena noticia, ¿sí? O sea, como ejercicio personal, muchas veces es hacer conciencia de cómo hablamos, a qué nos referimos o qué cosas vemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, si algún día tengo algún problema, nos voy a decir, no sé, si tengo algún problema laboral, entonces seguramente o tengo problemas constantemente, entonces lo que estoy viendo es que todas las personas a mi alrededor tienen problemas por asuntos laborales, por ejemplo, ¿sí? Porque es lo que veo, o sea, lo estoy viendo desde mi percepción, desde mi modelo mental. Me parece que eso es muy importante porque en la medida que nosotros somos conscientes de cuáles son esos pensamientos que llegan, como nos enseñó Troll, puedo y podemos manejarlo, ¿sí me entiende? Podemos verlo, podemos manejarlo y poder empezar a reescribir esa historia porque está en nuestro poder reescribirlo. Así con cualquier cosa que nos pase constantemente, o no sé, si yo veo que la comida, cuando voy a un restaurante y siempre estoy quejándome de la comida, bueno, cosas que se vuelven como repetitivas, es como parar un momento y decir, pero venga, ¿y por qué estoy parada desde esta posición? ¿Por qué estoy viendo la vida así? O sea, como cuestionarnos me parece importante, entender que es por las vivencias que tenemos. Y entonces aplica mucho lo que decimos es que cuando estamos hablando con otra persona, la otra persona es un espejo de lo que somos, ¿no? Porque por más de que nosotros no estemos conscientes todo el momento, todo lo que expresamos, la forma como nos movemos, la forma como nos dirigimos a las demás personas, representa toda esa cantidad de vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y eso me parece que es fundamental para querer cambiar, para cambiar lo que queramos cambiar o lo que necesitemos querer cambiar y conservar lo que consideramos debemos conservar. Ujú. Gracias, Venus. Luego viene una idea dentro de lo que ella va hablando, que viene con una pregunta y es como la rapidez que tienen unas personas para reaccionar y que en algunos casos es más rápido en unos que otros. Yo quisiera que miráramos un poquito la diferencia entre reaccionar y responder. ¿Qué fue quedando claro de lo que explicaba en relación con eso Nazaret Castellanos? Me da la impresión que reaccionar lo hacemos desde lo instintivo, desde el cerebro reptiliano, ¿sí? Es más inconsciente que el responder. El responder ya tiene más parte, digamos, frontal, donde hay raciocinio, donde hay análisis, donde hay comprensión. Sí, y es como más pausado y como es más adecuado. Ujú. Ahí, digamos, hay una cosa en la línea de lo que está diciendo Ana y es como uno cree que puede ser muy ventajoso poder reaccionar rápido. Y resulta que a nivel de lo que ella explica, a nivel cerebral, es que muchas veces, si uno reacciona muy rápido, no permite que la información vaya haciendo su recorrido completo hasta llegar a la corteza prefrontal, donde entonces uno puede sopesar cosas, sino que termina reaccionando muy desde la amígdala y entonces bota uno un comentario o bota una decisión muy rápido sin haber permitido que el cerebro haga todo el proceso, ¿no? Todo el proceso hasta llegar a juntar la información e integrar todo de una manera que le resulte a uno más útil, que es cuando llega a la parte de la corteza prefrontal, como dice Ana, ¿no? Entonces, pues ese punto me parece que es bien importante, pues porque uno lo puede entrenar, ¿no? Si uno tiende a reaccionar mucho y no a responder, pues uno puede ir entrenando el bajarle la velocidad para poder permitir que las decisiones que tome
no vayan solo desde la información que hay en la amígdala y a nivel emocional, sino que permita a uno que haga todo el recorrido y pueda uno aprovechar todo lo que tiene de bagaje, ¿no? Bien. Valiente, perdón. Sí. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen o escucharon alguna vez la frase de póngale los puntos sobre las íes? Sí. Eso es lo que para mí es la reacción, ¿no? La reacción para mí es una respuesta emocional que viene, es visceral, que viene de que lo que nos enseñaron es vaya, confronte y póngale los puntos sobre las íes. Además nos lo decían en ese tono, ¿no? Y lo repetimos en ese tono muchas veces. Entonces, para mí hay la diferencia clara entre una reacción y una confrontación. La confrontación implica que yo ya tengo la capacidad de usar mi cerebro, mi mente, para poder evitar que la emoción me gane. Entonces, yo en la confrontación, como yo la entiendo, me mantengo cómoda, segura, tranquila y en paz. La reacción es cuando efectivamente perdí mi tranquilidad y ¡shut! Se me salió el demonio que tenía dentro, el dragón, pues, de lo que estoy sintiendo. Entonces, era lo que ella explicaba de cómo, según lo que está diciendo Valiente, cómo esos pasos necesitamos hacerlo y es precisamente el poder manejar esas partes que son de la parte de la corteza, ¿cómo se llama? Prefrontal, de la corteza, de la cingulada, precisamente son 4 partes, ¿no? Si no estoy mal. Esas 4 partes son, esperen, les digo, la corteza prefrontal, la cingulada anterior, y la ínsula, que son los que, son 3. Y eso es lo que hace precisamente que disminuya la amígdala, porque ya estábamos teniendo control sobre las emociones y las anteriores son las que crecen y crecen y crecen cuando las emociones nos invaden. Eso desde el punto de vista cerebral, ¿no? Pues, anatómico, digámoslo así. Pero es precisamente darnos la posibilidad de entrenar toda la corteza prefrontal para precisamente aprender a gestionar las emociones, que es básicamente la función que se tiene que dar. Y ahí dejaríamos de reaccionar y la respuesta, que es la pregunta de Valiente, ¿cuál es la diferencia? La respuesta sería con la ayuda de la conexión de la mente con el corazón. Pero también hablaban de la conexión con el cuerpo, que decían que la meditación y la conexión con el cuerpo lo que hacían era aumentar el tamaño de la corteza prefrontal. Sí, eso es la meditación. Ese tamaño generaba un control de las emociones. Sí. Ayudaba. Entonces me parece una práctica súper, o sea, diariamente hacer esa conexión, ya sea a través de la meditación, de la respiración o inclusive el mindfulness, trabajando en mindfulness con atención al cuerpo, permite ese desarrollo cerebral. Entonces, y así bajamos la reactividad, porque básicamente la reactividad es esa velocidad en las emociones descontroladas y en parte el cerebro está un poco, digámoslo así, maduro, algo así, ¿no? Como diría yo. Pero básicamente con ese ejercicio mental de respiración, meditación, mindfulness, podemos aumentar y mejorar la fisiología de la corteza prefrontal y cerebral. Y esa modificación, decía ella, que se lograba con el tiempo, ¿no? Con una disciplina diaria, con el tiempo, y eso hace que se controlen las emociones. Entonces es un proceso fisiológico, así. Creo que esa parte es bastante compleja, ¿no? O sea, digamos para mí personalmente que yo soy una persona de velocidad muy alta en mis pensamientos. Entonces me causa mucha dificultad. Entonces pues digo,
No, porque no respondí tal cosa. No, o sea, cuando se hace todo el ejercicio, porque el cerebro vuelve y procesa toda la información, y seguramente muchas veces hay una mejor respuesta, una mejor posición o una mejor, no sé, una mejor respuesta. Entonces, para mí sí me toca, en mí sí me toca practicar mucho esto. Veo que también con los años que uno va pasando, se va volviendo más sosegado para las respuestas. O sea, no es diferente, es diferente mi reacción hoy a la que tenía hace 5 años o la que tenía hace 10 años. Pero sin embargo, siento que sí se necesita practicar, trabajar en esto, y más porque cuando no entiendo muy bien la conexión de entrenar cuando meditamos, en la meditación, es porque me hace falta como un enlace, y es cuando estamos meditando, cuando se medita, pues obviamente que pasan los procesos mentales. Pero ¿cómo hacer esa conexión de lo que necesitamos de esos procesos mentales en el momento en que estamos frente a una situación en la cual debemos confrontar? ¿Sí? Porque muchas veces la confrontación puede ser muy preparada, entonces ya el libreto como que está escrito en nuestra mente. Pero cuando es una acción o un momento en que no teníamos nada o que es de improviso, pues ahí tiene que salir ese recurso emocional y hacer esa conexión. ¿Sí me comprenden? Que es lo que me parece un poco difícil. Fíjate que, es decir, fíjese que ella, digamos, entrando un poco en lo que está diciendo María, la meditación va cambiando la estructura del cerebro. Entonces, como va cambiando la estructura del cerebro, fíjense que ella hablaba de cómo 5 días ya empieza a haber cambios, pero a los 2 meses ya empieza a cambiar la estructura física del cerebro, agrandándose la corteza prefrontal, se fortalece la corteza cingulada, se disminuye el tamaño de la amígdala. Entonces, en la medida en que, digamos, uno va como fortaleciendo y haciendo crecer esas estructuras, va a ser más difícil que la amígdala secuestre a la corteza prefrontal en un momento de mucho estrés. O sea, es como cuando uno tiene que pegarse una carrera. Si yo nunca he hecho ejercicio, pues en la carrera se me puede desgarrar un músculo. Pero si me va persiguiendo un ladrón y yo he entrenado bien mis músculos, pues en ese momento yo puedo correr a una velocidad que no la podría hacer si no tuviese los músculos entrenados. Entonces, el poder manejar mejor las situaciones es fruto de ese ir entrenando el cerebro, y en esa medida ir desarrollando y fortaleciendo la corteza prefrontal, la corteza cingulada, y disminuyendo el tamaño de la amígdala. ¿Y cuál es el entrenamiento para eso? Entonces ella dice la meditación, y le preguntan que lo que le comentan es, pero cierto que toda meditación sirve, y ella dice, sí, efectivamente, los diferentes tipos de meditación tienen más o menos un efecto similar, ¿no? Porque en últimas la meditación es un momento para estar con uno mismo. Y al estar con uno mismo es un momento de observación. Y en esa observación es que uno va trabajando, y cómo se va dando el proceso, hasta donde yo le entendí a ella en lo que va explicando. Y es que uno tiene ¿se acuerdan que ella hablaba en otro video de la red por defecto? Que ella Aquí vuelve y la también habla de eso. porque entonces la red por defecto es una red que simplemente nuestro cerebro genera pensamientos como quiere. Y si esa red por defecto uno no la trabaja, pues vive uno metido en el rollo mental y en el repasar y rumiar cosas. Y acuérdense que ella decía en otro video cómo esa rumiación es una fuente grande de infelicidad. Entonces, ¿qué es lo que es la meditación? Es el sentarse uno a tratar de observar, y por eso ella dice que es una pelea con uno mismo entre su parte voluntaria y su parte involuntaria, donde entonces uno con la atención punda trata de poner en la respiración o donde uno la quiera anclar, y de pronto a los pocos minutos el cerebro, pum, lo saca uno de allí y lo mete otra vez en esa red por defecto, y es en ese entrenamiento diario de estar uno buscando momentos de mantener la atención dirigiéndola uno a un poco, que se va produciendo esa transformación en las estructuras del cerebro. Ahora, fíjense que ella ahí toca un punto que es clave, y es, listo, que es clave, ¿sí ven? Que es clave.
lo que a mí me parece clave. A mí me parece dificilísimo, ese es un ejercicio que a mí me ha resultado muy complejo, lo llevo tratando de hacer hace mucho tiempo, pero vuelvo y caigo todo a cada rato. Entonces, lo que yo entiendo es cómo ella habla bueno, ¿qué es más fácil y qué es más difícil para empezar uno en ese proceso de meditación y de adiestramiento del que está preguntando Venus? ¿Observar los pensamientos u observar el cuerpo? ¿Quién Cuerpo. quiere explicar qué es lo más fácil y por qué desde el punto de vista de Nazaret Castellanos? Pues ella dice que efectivamente es mejor observar el cuerpo, porque observar los pensamientos es caer en un análisis ahí permanente, que yo lo llamo es rumiar los pensamientos permanentemente para evitar tomar conciencia del cuerpo. Entonces lo importante, ella decía, oiga, observen el cuerpo con curiosidad. Y yo cuando decía curiosidad, yo me imaginaba al niño, ¿no? Al niño curioso, mirando, y eso es la invitación que ella dice, ¿no? Observen el cuerpo y empiecen porque esa es la parte más baja. Dice, para construir una casa no podemos empezar por poner el techo. Tenemos que poner es la base, el piso, y el piso es nuestro cuerpo. Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, lo que observo en las personas que son muy, muy racionales, es esa gran dificultad precisamente en la conexión con el cuerpo, que es de pronto de lo que hablaba ahora Venus, que le cuesta trabajo esa conexión, porque hay personas que son muy racionales, que tienden solo a analizar y analizar y analizar y a encontrarle una razón de ser, que tiene mucho que ver con los ingenieros, ¿no? Además, porque esa es la mente del ingeniero. Entonces, es importante, conéctese con su cuerpo, observe su cuerpo, no empiece a analizar su mente, sus pensamientos, sino conéctese con el cuerpo, observe con curiosidad cómo está su cuerpo y qué está pasando en su cuerpo. Es la invitación que ella hace. En el mindfulness, en la práctica del mindfulness hay una práctica que se llama habitar el cuerpo. Habitar Sí. el cuerpo es estar, no necesariamente sentarse uno a hacer una meditación con el cuerpo, no, sino si estoy hablando en este momento, si estoy interactuando, si voy por la calle, lo que sea que esté haciendo, puedo habitar el cuerpo, o sea, mantenerme conectada al cuerpo. Y eso me saca un poco del mental, de ese ruido mental y de esa rumiadera que tienen los pensamientos, y eso se va anclando uno y va teniendo más serenidad, más tranquilidad y más control de las emociones, más presencia. Es una buena práctica, ¿no? Porque todo eso que está diciendo María va fortaleciendo la conexión con la corteza prefrontal y entonces va aumentando el tamaño de la corteza prefrontal, de la corteza cingulada, y por eso entonces va obteniendo ese control. Entonces, si uno ve esta práctica de la conciencia plena, es lo que los orientales vienen trabajando desde hace mucho tiempo en una de las líneas del yoga, porque el yoga tiene muchas líneas, que es el karma yoga. El karma yoga es el karma de la acción, es el yoga de la acción, que es eso que está describiendo María, que es, si usted está lavando un plato, sienta el plato, sienta el agua en los dedos, esté totalmente presente allí mientras está lavando el plato. Entonces, ahí se va produciendo, es decir, fíjense cómo ellos lo ven como una práctica espiritual donde usted entonces, al estar cada vez más presente, va conectándose con usted mismo, pero también se va conectando y va desapareciendo la sensación de separación con todo y va aumentando la conciencia de unidad, ¿no? Que, digamos, ese es un camino que es esa presencia a través del cuerpo.
Ahora, si lo miramos desde ahí, hay una cosa que a mí me parece que me pareció interesantísima, y es como ella explica que por qué, digamos, es más fácil el cuerpo, porque resulta que a nivel cerebral, cuando uno está pilas de sentir el dedo gordo del pie, como cuando ella le dice a los niños, sienta el dedo gordo del pie, lo que hace uno es conectarse y activar la corteza somatosensorial. Y al Ajá. activar la corteza somatosensorial, se silencia el diálogo interno. O sea que cuando uno logra estar conectado con alguna parte del cuerpo, al activar la corteza somatosensorial, quita digamos, suelta la conexión con, con el pensamiento, se me olvidó cómo es que la llama esa, con la Con red la loca de la neuronal, casa. que sí, que esa la maneja la red neuronal divagante, lo que Sí. produce esa divagante. Porque ella dice, resulta que el cerebro no puede hacer las dos cosas al tiempo, estar en la divagación mental y a la vez estar conectada con el cuerpo. No puede. Entonces es un truco que ella da para ir fortaleciendo esas otras cortezas, la prefrontal y la cingulada, y entonces tener el recurso interno para que cada vez lo arrastren a uno menos las emociones y la amígdala le secuestre a uno la corteza cada vez con menos frecuencia. Ahora, Y fíjense la que importancia de ese silencio neuronal, ¿no? va produciendo, se produce ahí Claro. al conectarse uno con la corteza somatosensorial, ayuda a producir ese silencio neuronal que es tan importante en la meditación. Ahora, ahí digamos, cuando ella está explicando lo de la meditación, a mí me llama mucho la atención cuando explica esto de por qué es más fácil el cuerpo que los pensamientos, porque sí, ella dice, sí, uno puede observar el pensamiento, pero es muy fácil esa línea tan pequeña entre poder hacer una observación que ella llama una observación ecuánime, donde entonces yo no me termino identificando con el pensamiento, que era lo que decía Tara hace un rato, ¿no? Que es que yo arranco observando el pensamiento y termino eso en rumiación mental. O sea, cuando yo me meto a observar el pensamiento, es más fácil que me pierda en esos procesos de meditación y que yo crea que duré media hora meditando y pajarilla, lo que hice fue pasar media hora rumiando pensamientos. Porque es lograr esa observación ecuánime donde no me identifico con el pensamiento, donde no me emociono con el pensamiento, donde sé que es mi pensamiento, yo soy el observador y el observado al tiempo, pero mantenerse en esa actitud sin que me coja la rumiadera es más difícil que si yo me anclo en el dedo gordo del pie. Entonces, yo diría que más fácil si nos anclamos en el dedo gordo del pie que en el pensamiento, porque fíjense que ella habla de cómo esa rumiación mental termina más bien dañándolo a uno, ¿no? Porque queda uno demasiado egocéntrico, termina uno en un proceso mental donde queda es metido en su propio rollo y en darse demasiada importancia a uno mismo y deja de conectarse con el afuera. Cuando uno logra esa conexión de la que habla ella en la meditación y que María dice claramente, no tiene que ser sentado meditando, sino esa conciencia plena a la que se llega también por otros lados, fíjense cómo ahí realmente ella dice que se va produciendo una desidentificación del yo. Y yo entonces me voy dando cuenta nuevamente que mi visión es mi visión, no la verdad, y entonces eso abre la puerta a otros procesos emocionales que son importantísimos, como la empatía. Porque entonces cuando yo logro ver que yo no soy el ombligo del mundo y no tengo la verdad, sino que tengo una percepción de las cosas, abro un espacio para poder ver al otro y darle cabida a lo que el otro está percibiendo y sintiendo, y ahí surge la empatía. Eso me parece que es importantísimo. Ahora, Pero, ahí, ¿sí? Valiente, perdón. Sí, claro. Además de la empatía, surgen esas emociones altas, ¿no? Eso lo vimos, no sé con quién o en qué momento, pero surgen efectivamente esas emociones altas que van desde la empatía,
la amistad, el amor, la compasión como la emoción más alta que nosotros en un momento dado podemos tener. Y es en esa, como en esa categorización de las emociones altas que tienen que ver con nuestras vibraciones, esas ondas vibracionales de las cuales hablamos hace un tiempo, en este mismo grupo, ¿fue cierto? También con Nazaret, ¿cierto? Sí, con Nazaret, que hablamos de las vibraciones de ese tipo de emociones que son las que nos mantiene precisamente en una actitud positiva, en una actitud alegre, en una actitud, como tú decías, empática con la gente y con el mundo, ¿no? Porque a veces somos empáticos con las personas, pero somos unos desgraciados con el mundo, porque renegamos si está lloviendo, si está haciendo sol, si tenemos el hueco en la vía o si, pues, por todo lo demás externo. Entonces, esa parte es importante. Ahora, yo veía que desde el punto de vista cerebral, ella lo explicaba como esa lucha entre lo voluntario y lo involuntario que estaba representado en las diferentes zonas del cerebro, era lo que efectivamente teníamos que llegar a educar, digámoslo así. Y que esto se da a través del entrenamiento, que no solamente es la meditación es una muy buena herramienta, pero también nos ayuda el ejercicio, también nos ayuda a bailar, también nos ayuda a volvernos un poquito más juguetones, sí, yo diría que más juguetones, yo no sé qué palabra usar. ¿Más qué, María? Más juguetones, de mayor gozo, digámoslo así, porque es precisamente manejar esa parte de lo voluntario y lo involuntario que tenemos en nuestro cuerpo, que lo voluntario obviamente está en la zona frontal, en la corteza cingulada, y lo involuntario está es en las zonas interiores cuando ella muestra el cerebro. Y esas dos partes, digamos, es lo que ella explicaba que era importante poder silenciar porque el cerebro, como tú decías, no está acostumbrado a centrarnos en una sola cosa, ¿no? Y en ese orden de ideas, entonces ella utilizaba una frase que no me acuerdo cómo es la frase que ella decía, donde decía que la mente es una mala ama, pero es una mala buena ama y sierva. es una mala ama y una excelente sierva. Y es una excelente sierva, ¿no? Entonces, y yo tenía el concepto al contrario. Yo creía que la mente era una muy buena ama. Y no, es una mala ama, pero es una buena sierva. Es decir, ella obedece, ella está para precisamente, sí, servir. Sí, Chopra habla mucho de eso, ¿no? De cómo la mente está al servicio de uno. Y yo les invito en este momento a hacer un ejercicio muy chiquito y muy simple. Observen, observen cómo está el cuerpo. Observen cómo está la temperatura de sus pies. Obsérvenla en este instante. Observen la temperatura de sus pies. Si están calientes, si están fríos, si están tibios, observen. Ahora observen qué están sintiendo emocionalmente. Y háganse esa pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y observen. Ahora observen qué están pensando. Observen qué están pensando. Y ahora contéstense quién está observando.
¿Quién observa el pensamiento? ¿Quién observa mis sentimientos? ¿Y quién observa el cuerpo? ¿Qué responden? ¿Quién observa? Pues cuando estamos con conciencia, o sea, en el último, cuando la pregunta es quién observa es en ese ¿Quién instante cuando observa? estamos haciendo el ¿Quién está ejercicio. observando? ¿Quién está observando en este momento el sentimiento, el cuerpo y los pensamientos? ¿Quién observa? Pues cuando somos En conscientes, conciencia. en conciencia, yo. Sí, mi conciencia. ¿Qué decía? Ana, Qué voy. pena, qué pena. Decía que el que observa soy yo en conciencia. La única manera como yo puedo observar realmente es en conciencia. ¿Sí? Cuando yo no, es decir, cuando yo no estoy consciente, no puedo saber qué siento, estoy desconectada o de lo que siento, o de lo que pienso, o de mi cuerpo. O sea que en últimas, ¿quién soy yo? Ese que observa. Hay una imagen que hace un yogi que se llama Satyananda Paramhansa Saraswati, que trajo a Colombia el yoga por allá en los 70, más específicamente el Hatha Yoga. Y él trae una figura que a mí siempre me ha parecido maravillosa para entender esto de que la mente es una buena sierva, pero no es una buena ama. Él dice, usted es el cochero y usted tiene 3 caballos a su servicio: la mente, la emoción y el cuerpo. Cuando el cochero se duerme, eso se vuelve un zafarrancho, porque entonces la mente agarra y dirige para donde le dé la gana y arrastra los otros 2 caballos, ya sea hasta para vender. ¿Cuál es el arte del cuento? Tratar de mantenerse uno despierto para manejar el coche. O sea, para manejar la mente, la emoción y el cuerpo. Creo que, digamos, ahí se articula, es decir, es una articulación que yo hago de lo que he aprendido en cosas como el yoga, con esto que habla Nazaret Castellanos en relación con el cómo la mente es una buena servidora. Ahí, digamos, viene otro elemento que me parece importante mirar, y es lo que hemos hablado en otros momentos del marcador somático, de cómo el cuerpo sabe antes que la mente lo que está pasando y cómo ella nos invita a, oiga, conéctese con el cuerpo porque antes, es decir, y él lo explica cómo va pasando la información primero por la parte del cuerpo y por la parte emocional, y al último punto que llega es a la corteza prefrontal. Por lo tanto, si uno se va conectando con el cuerpo, va sintiendo, por ejemplo, cómo van surgiendo las emociones, si uno se está empezando a poner bravo o nervioso, y entonces puede manejarlas antes de que se le exploten y se le vayan por la amígdala. Me parece que ese es otro punto que es bien importante tener en cuenta y que lo hemos trabajado en varios videos. En esa línea también de la mente como una mala ama y una buena servidora, los invito a hacer otro ejercicio muy simple y muy chiquito. Quiero que por favor piensen, se imaginen teniendo al frente un limón o una limonada, pero sin azúcar. Imagínense chupando el limón, chupen el limón, pero imagínenselo, que les cae el jugo de limón en la mitad de la lengua. Chupen ese limón lo más que puedan. ¿Qué pasa en la boca? Ay, no. Se contraen todas las papilas. Aumenta la salivación. ¿A Sí, alguien más claro. se le contrajeron las papilas o salivó? ¿Hay alguien que haya salivado dulce? Creo que no, ¿cierto? No. Todo el mundo salivó el agrio. Entonces, fíjense esto. A la velocidad del pensamiento hay toda una cantidad de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo.
Por consiguiente, si nosotros dejamos que la mente vaya todo el tiempo por la red neuronal divagante y todo lo que pensamos es rumiando pensamientos que no nos sirven, ahí de todas maneras, aunque no nos seamos muy conscientes de ello, estamos generando una cantidad de bioquímica corporal que puede ser cortisol y adrenalina, pues porque va por ahí, ¿cierto? Por eso la sensación de infelicidad. Y si nosotros logramos mantener más enfocadita la mente y decidimos por dónde vamos dirigiendo, pues podemos también tener una experiencia vital y corporal bioquímica diferente. Entonces me parece que vale la pena mucho todo esto que está planteando Nazaret Castellanos. Hay otro punto que ella toca y es la definición, una definición de libertad. Es decir, a mí me gustaría que antes de retomar la de Nazaret Castellanos, pensemos qué definiciones de libertad nos hemos dado nosotros en la vida. ¿Cómo hemos definido la libertad? ¿Quién nos cuenta cómo en diferentes momentos de su vida ha definido la libertad? Yo defino Bueno, la libertad como el poder soltar cadenas internas y externas que me impiden eh, pues hacer lo que quiero, ¿no? Entendiendo que hacer lo que quiero tiene para mí una norma, y es que eso que quiero hacer no haga daño hacia afuera ni hacia adentro. Hacia afuera quiere decir para mí a los otros seres humanos, la naturaleza, los animalitos, lo que sea, ¿no? Pero también hacia adentro, es decir, bueno, a veces se me olvida hacia adentro y entonces me da por hacer cositas que, pues, que me pueden hacer daño. Me puedo ahí lesionar un pie o cosas por el estilo. Pero para mí la libertad es eso, es poder llegar al punto de romper con esas cadenas que tienen que ver con la educación, con las creencias, con lo social, con todo eso, que me impiden hacer lo que quiero, no solamente hacer en el sentido de que lo que me dé la gana, sino sentir, compartir, vivir, ser, diría yo, ser. Eso es para mí la libertad. ¿Alguien más que nos quiera compartir las definiciones que se haya dado de libertad en la vida? Yo últimamente he pensado que la libertad es algo bien curioso, es porque, o sea, la libertad hoy pienso que es más traspasar los límites que tenemos, ¿sí? Más traspasarlos porque digamos que cuando decimos libertad es hacer lo que quiero. Entonces en actuaciones, pues yo pienso, yo hago lo que quiero. Pero no, o sea, eso es falso porque es un cuadrito muy chiquito, ¿sí me entienden? Entonces, ¿por qué no me salgo de ese cuadrito? O sea, como que hago lo que quiero dentro de un marco de referencia que tengo que cuando lo voy a ver es así de chiquito. ¿Sí me entienden? Entonces, eso me ha cuestionado mucho en los últimos tiempos. Yo creo que tener libertad es ir más allá, de ese marco de referencia que nos hemos construido. ¿Alguien más nos quiere compartir su definición de libertad? Esa es una gran pregunta. Bueno, para mí, yo sentí libertad cuando me divorcié, porque sentí que quité una cantidad de cadenas, de yugos, de cosas que me incomodaban y que de pronto no me dejaban avanzar. Entonces, en ese momento sentí que era yo realmente haciendo lo que yo quería para mí, bueno, con ciertas limitaciones y todo, pero me sentí, abrí las alas y me sentí libre. Realmente para mí eso fue libertad. ¿Alguien más? Yo creo que hoy por hoy yo concibo la libertad como
esa liberación más que exterior, interior. Liberarme de mis propias emociones negativas, pensamientos negativos, autocrítica, autocondena, culpa. Cuando ya me he liberado de tantas cosas negativas, percibo, siento esas como una sensación de libertad. Para mí sería hoy por hoy eso. Ujú. Fíjense cómo cada una, de acuerdo a su propio contexto y a sus vivencias, va construyendo su propia definición de libertad. Nazaret Castellanos construye la de ella también desde su ámbito, ¿no? Y entonces ella habla de cómo para ella, y ella cita a un filósofo, dice que la filosofía habla de que la libertad no es es no dejarse dominar por la espontaneidad, entendiendo por espontaneidad esa parte divagante de nuestro cerebro, sino que libertad es poder uno decidir para dónde va el cerebro y no que el cerebro decida por uno, ¿no? Pero fíjense cómo es una construcción que cada quien va haciendo desde su contexto y que le va dando sentido desde sus vivencias. En el minuto, 2 minuticos que nos quedan, yo quisiera, si para ustedes está bien, que cada una piense en alguna de las cosas de este video que quiera cogerlo para trabajarlo y volverlo carne en el día a día. Yo sigo dándole importancia a escuchar mi cuerpo. Me ha dado muy buen resultado, definitivamente. Es una buena señal para mí. Y cuando dejo de escucharlo me contrarío mucho conmigo misma porque posteriormente compruebo que ese no haberlo escuchado no me permitió evitar algo. Evitar algo quiero decir darme cuenta de algo en lo cual me podía anticipar. Gracias, Tara. ¿Alguien más? Yo creo que en lo que más he insistido escuchando a Nazaret es en estar presente, porque pasa el asunto de ignorar el cuerpo. En estos días hablé de un tema que nunca había hablado, ¿no? Y curiosamente el otro día tuve un dolor de rodilla tan inexplicable que tuve que ser consciente, es decir, bueno, o sea, lo primero es, uy, me está doliendo la rodilla y ¿cómo así? ¿Por qué? Si no he hecho mal movimiento, el ejercicio que he hecho es el adecuado. Y de repente fui consciente del por qué la rodilla dolió y lo reconocí y le hablé a mi rodilla y me hablé y el dolor desapareció. Pero tuve que hacer un ejercicio desde el amor por mí misma. Eso fue lo que yo experimenté. Y para mí, de alguna manera, aunque Nazaret es una mujer tan, como digo yo, tan brillante, ha logrado tocar en mi corazón cosas que han sido muy relevantes. Gracias, Sol. ¿Alguien más? Bueno, yo estoy en ese proceso de prestar atención a mi cuerpo y como lo decía Sol, han sucedido cosas que mi cuerpo me está hablando y yo estoy hablándole con mucho amor a mi cuerpo y ordenándole que funcione en la normalidad, que funcione en la armonía y que funcione en la perfección. Y he notado que las cosas, digamos, la parte de salud, que de pronto resultaron por ahí unos fruticos que yo no estaba esperando, ya con los procesos que estoy haciendo y exámenes y las cosas se están normalizando. Entonces, en amor,
ordenándole, amándolo, reconociéndolo, dándole gracias por su buen funcionamiento y ordenándole que es un laboratorio perfecto y que yo estoy esperando que funcione como tal. Yo lo amo y lo reconozco. Y pues sí, le digo mis palabras, lo que me salga en el momento. Y pues eso me ha ayudado bastante. La otra cosa es, como Sol decía, cuando sale una situación, tratar de ir al momento en que se disparó esa situación, ¿sí? Porque es ahí cuando llegamos a ese punto, es cuando realmente podemos sanar esa situación de funcionamiento de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está hablando, nos está mostrando, nos está diciendo, mira, ponle cuidado, haz ejercicio, toma agua, sí, a su manera nos está hablando y nos habla de una y otra manera. Lo que pasa es que a veces, o a veces no lo oímos. Entonces, estoy en ese proceso de concientización. Gracias, Ana. Yo quiero hacer una reflexión y digamos que cada uno tiene formas de aprender. Para mí, yo lo he visto con estos videos, que mi forma de aprender no es con el video. O sea, el video a mí no me conecta, no me conecta, a mí me conecta el libro. Y entonces lo veo es porque digamos que con Nazaret, ella tiene una explicación, no, ella tiene una explicación, digamos, muy tangible acerca de todos los fenómenos que ocurren en la conexión neuronal. Sí, es una explicación muy racional de que cuando nosotros estamos conectados en el aquí y en el ahora es porque estamos logrando que cierta parte del cerebro se vuelva más pequeña, más grande, y lo está explicando con mucho detalle. Y eso es lo maravilloso, digamos, de ella, ¿cierto? Ahora, cuando voy y veo en todo, o sea, para mí, de todos los libros que hemos leído, el que me deja marca es el anterior, el señor Toll. Es por todo lo que ella indicaba de vivir en el presente, porque todas esas enseñanzas las tengo ahí. Entonces, creo que una reflexión para mí de lo que dice Nazaret, dos tareas. Una, tengo que comprar los libros porque me parece fundamental. Y dos, lo que ella dice, lo que ella siempre ha repetido es que la construcción, dos cosas importantes para mí. La construcción de la realidad es desde nuestros ojos y desde nuestras vivencias. Eso me parece de lo más valioso que ella ha dicho, y que ella muestre cómo podemos hacer que todo el encadenamiento corporal interno se haga para llegar a esto, me parece fundamental. Y otra cosa que ella dice, que tú también lo decía, es que no existe una vivencia fuera de nosotros si nosotros no le colocamos atención. Es decir, si no logra tener nuestra atención, eso no existe. Y entonces nos pasamos la vida, muchas cosas pasando por encima, porque no le dedicamos la suficiente atención que merecía esa vivencia, ese aprendizaje, esa escena, ese sentimiento, esa emoción, ese dolor, bueno, tantas cosas. Entonces, eso también me ha dejado como muy enganchada con lo que ella nos ha enseñado. Gracias, Lourdes. Bueno, por mi parte quiero hacer una intervención. Bueno, por mi parte con este video, pues concluyo que voy por buen camino, porque básicamente pues hago todas las prácticas que ella está proponiendo, la meditación, el bailar, el hacer ejercicio, el divertirme, aplico mucho el mindfulness, algo de meditación, o sea, me siento feliz porque creo que voy por buen camino. Estoy bien. Gracias, María. ¿Alguien más? Bueno, yo para mí, digamos, parte de lo que ha sido fundamental de este video y de los videos de Nazaret es como ver, aunque pues vengo tratando de hacerlo hace un buen tiempo, pero me refuerza la idea de ver el cuerpo y la mente como una unidad que se retroalimentan todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo he sido una persona muy cerebral y me ha costado mucho ir conectando el cuerpo y como que me motiva, es una motivación adicional para buscar hacer esa conexión, ¿no? Cuando ella habla, por ejemplo, del bailar
cómo el bailar y el hacer ejercicio protegen inclusive de enfermedades fuertes y de demencias. Eso es muy potente para mí, que he estado como tan centrada en la cabeza, ¿no? Entonces, como ver el cuerpo, como lo que ella habla de que pues el cuerpo está influyendo en la mente y la mente en el cuerpo, para mí es valiosísimo, ¿no? Cómo la percepción de la realidad está influida hasta por los bichitos que tengo en la barriga, eso para mí es fascinante. Entonces, esa sensación como de integración, digamos, siento que el aporte más grande para mí es como esa sensación de integración, por un lado. Por otro lado, el trabajo sobre presencia, entender, digamos, yo estoy de acuerdo con Venus, a mí el libro de Eckhart Tolle me fascina y lo leo y lo leo y lo leo y me fascina, pero es como ver cómo cerebralmente ocurren muchas cosas cuando uno está presente. Entonces eso para mí es como, oiga, si es por ahí, ¿no? Chévere. Bueno, hay una última frase que ella dice, que la ha repetido en varios videos, y es que si uno se lo propone, uno puede ser escultor de su propio cerebro y yo diría de su propia vida, ¿no? Porque pues si uno logra ser escultor de su cerebro, le ayuda a esculpir también la propia vida. Bueno, creo que le hemos dado una vuelta a las ideas que traía el video. Eh, mm, Gracias por toda la participación y bueno, pues chévere. Yo no sé cómo sigue la cosa ya la semana entrante, Tara. Valiente, muchas gracias Excelente. por tu moderación hoy del grupo. Creo que Excelente pues tema. Neo mirará posteriormente el video, por eso la importancia de que lo hubieran grabado. Y no tenemos ningún doliente para la semana entrante en relación a los videos. ¿Quién se le quiere apuntar? Si alguna de las personas como María, que nueva, u otra persona, Marilu, Kim, o alguno, entonces para que no haya una presión en este momento, es pues así como muy urgente, yo sugiero que de aquí hoy es martes, de aquí al miércoles, el jueves o a más tardar viernes, alguien proponga en el grupo, y si no se propone en el grupo, hablo con Nio, a ver de qué manera o qué video se va a presentar para la próxima vez. ¿Estamos de acuerdo? Discúlpame, ¿aún no está definido el video? No. No, señora. Ok, bueno. Entonces pueden mirar en el chat, creo que alcanzaste a mirar los temas, me parece. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Es decir, de pronto valga la pena, Tara, volver a colocar, digamos, la última actualización para que quede claro cuáles son los videos que no Hemos visto. hemos Listo, trabajado. yo creo haberla puesto, pero ahorita se las vuelvo a poner para que tengamos claro y alguien pueda mirar, si quiere repetir, si quiere otra persona como María o lo que sea, ya ahorita mismo se las pongo. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, Valiente, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Valiente. Muchas gracias. Gracias, Valiente, Tara. Cristian, ya terminamos la reunión para que pueda cerrar. Entonces, muchas gracias. Feliz Gracias. noche. Chao. Feliz noche para Que todas. estén Chao. muy bien. Gracias, Lenín. Feliz noche, gracias.